principio, gracias a la organización por darnos el espacio e invitarnos por tercer año consecutivo a ser parte de la feria. Mi nombre es Matías, soy el editor de Amaute Jaguar. Voy a hacer brevemente una presentación de la editorial para darle la voz a Mario. Amaute Jaguar es una editorial que se dedica pura y exclusivamente a la publicación de poesía de autores afrodescendientes o indígenas del territorio americano. En este caso estamos presentando a Buenos Aires en Bari Bairé, que es un libro bilingüe en castellano y jopara guaraní. No quiero olvidarme de nada. Bueno, ahora vas a hablar vos, Mario, del libro, pero sí algo que estábamos comentando con mi socio, con Josué allá, es que curioso que nosotros firmamos el contrato para la publicación de este libro precisamente acá el año pasado y hoy lo estamos presentando por primera vez, así que bueno, no tengo mucho más nada para decir, más que agradecerles a ustedes y obviamente a Mario por confiar en nosotros, así que bueno, te cedo la palabra. Buenas tardes, vaya pa, Peicoponá. Bueno, Buenos Aires en Baire es mi primer libro de poesía escrita en Abañé, en guaraní. En realidad tiene muchos niveles de guaraní. El guaraní paraguayo, el guaraní criollo, tiene muchos niveles de guaraní, porque al ser el idioma de un Estado-nación, de alguna manera aglutina distintas formas, distintas variables dialectales, distintas variables regionales del guaraní y distintas variables también socioculturales del guaraní. El guaraní es un problema muy complejo, porque uno comúnmente dicen los paraguayos hablan en guaraní. En realidad hay un montón de guaraníes. Está el guaraní el guaraní étnico que se dice, el guaraní mbgal, el guaraní paita veteral, guaraní abacatuete, el guaraní oriental, occidental, el guaraní de Bolivia, el guarayo en Bolivia. Es uno de los idiomas más importantes de América del Sur y tiene todo un desprendimiento de lenguas tupí-guaraníes enorme. El Estado paraguayo tuvo una política histórica en relación con el guaraní, y ya la historia tiene toda una relación con el guaraní compleja, interesantísima. El guaraní también es el idioma de este país, de toda una gran región, en un montón de provincias del litoral argentino, y es el idioma cooficial, el idioma oficial alternativo de la provincia de Corrientes, ¿no? Entonces, que también es guaraní criollo, tenemos que señalar eso. Son guaraníes hablados por población no indígena, sino población criolla. El guaraní del Paraguay, a partir de su oficialización, políticas de oficialización hubo desde el Congreso de Paso Pucú en 1865, en medio de la guerra contra la Triple Alianza. Fue el primer intento, digamos, de oficialización, de normativización, de políticas, de glotopolíticas respecto del guaraní, que se enfocó en esta América. Lastimosamente, digamos, fue derrotado el Paraguay y se impuso la línea política del liberalismo, del racismo, de toda la política conservadora, que tenía su capitán, digamos, cultural, a Domingo Faustino Sarmiento, que se encargó justamente de ir a Paraguay para instaurar las políticas normalistas que prohibieron el guaraní, prohibieron el idioma, prohibieron la música, la comida, etcétera. Todo lo que tuviera que ver con los guarangos fue justamente llevado como política oficial por el Estado argentino, por Domingo Faustino Sarmiento, y copiada por los liberales en Paraguay en todo lo que fue la gran etapa, digamos, de negación por parte del Estado de lo que tenía que ver con las pautas identitarias del pueblo paraguayo. Y como les decía, a partir de 1992, después de la caída de la dictadura de Stroessner, el idioma se oficializó. Y en esa oficialización hubo todo un proyecto de normativización de la lengua que implicó la creación de una lengua neológica, de una lengua que no habla nadie, pero que es la lengua que se enseña, ¿no? Entonces en Paraguay tenemos, además de esa lengua neológica que es la que se enseña, tenemos una variedad de lenguas coloquiales, ¿no? De guaraní coloquiales. Tenemos lo que comúnmente se llama el yopará, que puede ser el yopará tanto un guaraní inficionado de palabras del español, como un español muy percudido por el guaraní. Es una lengua puente, digamos.
Uno escucha gente de Asunción y seguramente habrá escuchado, dale Nayera, vámonos para allá, ¿no? Eso es español con algunas morfemas del guaraní que lo hacen, digamos, le dan su particularidad al castellano paraguayo. En el caso del guaraní, que habla el campesinado en Paraguay, los sectores populares, es este guaraní marcado, digamos, por la gramática del guaraní, pero con un gran caudal de hispanismos. Es lo que comúnmente se llama también el yopará. A su vez, ese yopará es muy importante dentro de la colectividad paraguaya que vive en la Argentina y tiene sus particularidades porque se mezcla con el español rioplatense. Entonces se habla y cada vez más en Asunción y en los sectores, digamos, populares del Paraguay, una lengua que tiene muchas cuestiones del berre, del lunfardo porteño y que está muy metido en el lenguaje común, el lenguaje cotidiano. Eso en el guaraní yopará que hablamos en Buenos Aires, los hijos de paraguayos, los paraguayos que hace mucho tiempo que están afincados acá, es mucho más notorio. Y decía de los distintos niveles porque justamente el mismo título tiene 3 niveles, ¿no? Y es una muestra de lo que es el yopará. Buenos Aires, el nombre de la ciudad, es en español, por supuesto. Bairú, que sería lo que en la mitología guaraní de los Paita Betená, que es una de las etnias del pueblo guaraní, sería como el territorio del mal, lo que está ligado a lo que está destinado a perecer y lo que se condice con las políticas del mal. Por ejemplo, la sojización, la tala de los montes, la infección de las aguas, todo eso tiene que ver con el Bairú, la tierra del mal, ¿no? Que para los guaraníes es el Mbaemegua. El Mbaemegua le dicen a la tierra horrorosa. El Bairú tiene algo que ver con eso, pero del pueblo Paita Beterá, o Cayuá en Brasil. Imbaire es la forma popular de decir Buenos Aires, como decimos, no sé, en otras regiones del país también Baires, ¿no? Entonces esto es como la guaranización de ese mismo proceso. Estoy contento con este libro. Yo hace mucho tiempo que investigo, critico, soy crítico literario, la literatura latinoamericana, pero fundamentalmente la literatura de Paraguay y dentro de la literatura paraguaya, la literatura de expresión guaraní. Entonces, siempre tuve una especie de cercanía, pero también con mucho temor hacia mi lengua materna, porque aunque es mi lengua materna, durante muchos años la fui perdiendo por la escolarización, por cierta vergüenza que tiene que ver con las políticas racistas de, bueno, no quiero que me traten, digamos, de indio, cosas que pasan mucho en ciertas clases sociales, y no solamente en algunas, pero en algunas muchos más, y que a partir, digamos, de mi adolescencia y de cierta rebeldía propia de mi condición de hijo de exiliados, recuperé la lengua, viví algunos años en el campo paraguayo, pero siempre me quedó esa especie de temor-respeto por la lengua, es decir, hay poetas como Ramón Silva, como Susi Delgado, como Carlos Martínez Gamba, digo, bueno, ponerme a escribir cuando estoy traduciendo a esta gente pesaba. Y un poco por el gesto de Susi Delgado, que es el gesto yoparaísta, estilo Emiliano Oré, que pone un verso pareado español, un verso pareado guaraní. Yo seguí esa línea y después me empezó a picar y empecé a ver que estaba bueno y que me da una libertad importante y me da mucha libertad utilizar los distintos niveles, o sea, el guaraní neológico, el guaraní culto. Para nosotros, el guaraní de las tribus, de las naciones originarias, de los pueblos indígenas, guaraníes, es una especie de archium, una especie de gran tesoro, archivo, de léxico. Sería algo así como los cultismos para el español, que uno abreva en el latín o en el griego. En este caso, para nosotros el Mbuyá guaraní, fundamentalmente, el Aibura Putal, el libro cabecera del pueblo Mbuyá guaraní, es central para nuestra construcción poética. Y entonces, por un lado eso, por un lado el ejemplo de Susi Delgado, a quien admiro muchísimo,
por el lado de mis investigaciones, Carlos Martínez Gamba, un gran escritor que vivió todo su exilio en Argentina y se dedicó a escribir su narrativa y su obra literaria en guaraní con una lógica partisana, ¿no? Él era un exguerrillero y dijo, dejo el fusil, pero me pongo a escribir la literatura nacional y popular del Paraguay en la Argentina en guaraní, sin traducirse, con lo cual no lo leían ni los hijos, pero construyó la literatura paraguaya en guaraní en su exilio en Buenos Aires y después en su exilio en Puerto Rico, Misiones. Entonces, con todos esos ejemplos, con el ejemplo también de mi padre, un militante comunista, un militante colorado de izquierda hacia el final de su vida, que era un orgulloso hablante del guaraní, nada, me construí un imaginario y también elegí lo que heredar, ¿no? Uno como también una especie de renegado, ¿no? De todo lo que es la idiosincrasia, ¿no? Hay un montón de cosas del pueblo paraguayo que no heredo, que elijo no heredar. Fundamentalmente las que están ligadas a la memoria de su dictador, que está tan en boga hoy. A esa memoria no la quiero recuperar, pero sí a lo de los luchadores, a lo de los indígenas, a de los militantes campesinos y a los obreros de la construcción que también me forjaron. Yo escribí un libro que también tiene que ver con mi gremio, que es el Diario de un Albañil, y este libro de alguna manera también tiene que ver con ese diario, porque es un poco la recuperación de la lengua a partir del habla y de mis vínculos con el movimiento obrero y con los obreros de la construcción, que en su gran mayoría, ustedes saben, son compatriotas, son paraguayos. Así que, bueno, tengo que agradecer, antes de extenderme tanto, la gente que me ayudó a escribir este libro, fundamentalmente a mi gran amigo Mariano Acosta, a quien está dedicado. En segunda instancia a un gran amigo, también escritor paraguayo neuquino, vive en Neuquén, Humberto Vaz, un gran narrador. Si no lo conocen, se los recomiendo. Y después a un gran amigo que también hace el prólogo, que es Rodrigo Villalba Rojas. Es un gran crítico literario de la Universidad Nacional de Formosa, uno de los tipos que más se ha metido también con mucha pasión militante a investigar la literatura del Paraguay, la literatura guaraní de Corrientes, de Formosa, de Chaco, de Misiones, porque es una unidad. A mí me interesa justamente más allá de los campos, digamos, de los territorios nacionales que determinan a la literatura, leer a partir de los espacios transnacionales, ¿no? Entonces puedo leer la literatura de Corrientes como si fuera mía y siento la literatura que se escribe en guaraní en Bolivia también como si fuera mía, y me parece que eso es algo que nos está regalando también nuestro tiempo, ¿no? La recuperación de esa perspectiva, de esa unidad en la diferencia dentro de los marcos lingüísticos. Y bueno, nada, espero que les guste. Yo le voy a leer un poema así medio provocón, pero que de alguna manera marca. Las locaciones de todo el libro están ligadas a Buenos Aires. Este es un libro porteño. Yo soy rosarino, pero este es un libro porteño y es un libro escrito en la lengua, en la primera lengua que se habló en Buenos Aires, porque también eso hay que reconocerle. La primera lengua que se habló, así como el primer niño que nació en esta ciudad, fue el hijo de Ana Díaz, que eran mancebos de la tierra, se dicen, eran los mestizos que acompañaron a Juan de Garay para fundar esta ciudad. La cita es de Jorge Luis Borges, ¿no? Y fue por este río de sueñera y de barro que las pruebas vinieron a fundarme la patria. Caso Tobamocoy del imaginario Curepí, la fundación mítica de Buenos Aires. Daipori PTI paraguayo Tabamopupi Peñemombeú. Ramoyepe, Orepupore, Oparu Pieteoí. Borges, Ojupibaicue, Getaten Bijai, Hecomboe. Oyujupe BPTI Boleu, Leopoldo Lugones, a Virginia Woolf, Moja y Jaré. PTI Mombeú Pucuaño Minte Ojaibaecue.
y jipicuera enviasa. Sheningo aipo semba eyepiwa iba, ore kobecuewi oyejeiba. La razón medular no fue el mandato real, el dictamen de Hernandarias ni la voluntad de Garay. Tampoco fueron Sumaca las arribeñas ni jinetes bravíos. Grandes caminadores, los hijos del Tobayato bajaron del Neolítico con mucho avío. El río, de ningún modo azulejo ni pariente del mar, era rojo en verdad, estimados, del color mangaisí con que se pintaban los guerreros en los convites de la Vaporú. Con el tiempo y tanto muerto no vengado, se hizo marrón. Ojuajé ya veñan deroga pe la verdad, picasú teran boy yaguaisha, oye yajo ira moyepe, te coteveña mojuajé chupe aguasupe. Ajaijuetewi cotaba, coteta, shemba ea veinteco, shendaja eipitagua ora moiteba. Puinte shembojobai hei yabe curepicuera, cotetanda yeco ibe mombitaja. Maba pereimo are mombita los amigos cuera, teba tetagua mopu abaicue, umipe yucaja pe mocañiceba icue ibe ariwi. Cuando se miren al espejo, intenten llegar a lo profundo de los ojos. Las palabras no son gratuitas, parecen nomás. Cuando ustedes tuvieron conciencia, nosotros ya estábamos aquí, antes de la propiedad privada y después. Ajeshaucasepe m mamopa upita oreroga cuera pitaita, orecocuere, orerecoja. Tabusupuru aisharamo, royoheshauca o huive oreretaguaba con ape. Quitemos las traducciones que le metieron encima. Mostremos el adobe escondido bajo las capas de cal. Upe vagina, orerembiapó con angahuibe. Tera, upeñen bojasán baire abañe m, shirungüera, shera'a. Refutación del origen mítico del baire. Copara'n keranapucuja tuyurupibe, o upa umi gajenon de guava o mopuendajan guachereta. Jorge Luis Borges. Caso dos caras del imaginario argentino, la fundación mítica de Buenos Aires. No hay siquiera un paraguayo en los relatos ficcionales de su fundación. Sin embargo, nuestras huellas están por todas partes. Borges levantó varios programas escriturarios hasta que halló uno nuevo, el de su maestro, Leopoldo Lugones, mezclado con el de Virginia Woolf, y escribió una sola novela, la de las aventuras de su gente, su propia saga familiar. Yo quiero despojarle todo lo extraordinario a nuestra historia. La razón medular no fue el mandato real, el dictamen de Hernandarias, ni la voluntad de Garay. Tampoco fueron solo Sumaca las arribeñas, ni jinetes bravíos. Grandes caminadores, los hijos del cuñadazgo, bajaron del Neolítico con mucho avío. El río, de ningún modo azulejo ni pariente del mar, era rojo en verdad, estimados, del color mangaisí con que se pintaban los guerreros en los convites de la Vaporú. Con el tiempo y tanto muerto no vengado, se hizo marrón. Cuando la verdad llega a nuestra casa, vestida de paloma o acaso de dragón, es preciso hospedarla con valor. Amo esta ciudad, este país, son míos también. Yo no soy un extranjero recién llegado. Los curepas a cada tanto me dicen, remarcándome mi extranjería, este país es tierra de acogida. ¿A quiénes creen estar acogiendo, amigos? ¿Al pueblo de Tebas que la levantó? ¿Al mismo que quisieron exterminar y borrar de la faz de la tierra? Cuando se miren al espejo, intenten llegar a lo profundo de los ojos. Las palabras no son gratuitas. Cuando ustedes tuvieron conciencia, nosotros ya estábamos aquí, antes de la propiedad privada. Quisiera mostrarle dónde están las bases de nuestras casas, nuestras viejas chacras, nuestras comunidades. Estamos visibles en la cicatriz del ombligo, desde que vinieron nuestros paisanos. Quitemos las traducciones que le metieron encima. Nosotros mostremos el adobe escondido bajo las capas de cal. Ese es nuestro trabajo ahora, o a lo mejor sea traducir Buenos Aires al guaraní. Amigos, compañeros.
Vamos a leerle algún otro. Hiahuiterei pajaitewi. Allá en un declive del cielo arquea su arpinazo el cachorro de luna, listo para saltar sobre la presa inerme al otro lado del universo. Carlos Villagra Marsal. Va erene pa hina shemopirico Río de la Plata arembe agua Jaico helado shemopiribe. Moi coremocañico ciudad Yerucuaraje. En la tiniebla blanca el calor disipa el contorno de las cosas. Garupá, aeroparque, Iberú, enteromba Reipuumba era tatatina. ¿Será que del fulgor y la tiniebla nomás te has valido? Coete o huerecope o ñeñongatuba ikue, roperdeba ikue jaroperdeba cada día. Upate vitu, hetañan irungüera, oñemombo aviowi, oñemo jupuima para irepupe. Añeñandunda shei ambojobabobe, como si juntara valor para cruzar el mal malo. Soy lo que me nutrió, carne sedimental del pasado. Apurajei, ayajeo, kiririjame. Sheñeendo seishaj owi, shepopindare ayevale. Ajaí, amoñeo yejaibai cuetu yupirepe. Flexiono las muñecas, me esfuerzo. Aye preparata arma, outa yaguarobu. Muy cerca del fin. No sé por qué me estremece mirar este río. A orillas del río de la Plata me relajo, pero hacia el amanecer más bien me estremezco. ¿Dónde has ocultado la ciudad, Padre Sol? En la tiniebla blanca el calor disipa el contorno de las cosas. El puerto, aeroparque, la costanera, todo. ¿Has usado la bruma? ¿Será que del fulgor y la niebla nomás te has valido? Este estuario tiene lo que se ha confiscado, lo que perdimos y perdemos cada día. Estuario cementerio, muchos de nuestros compañeros fueron arrojados desde aviones, han sido sumergidos en las entrañas del río Mar. Me siento otro al enfrentarlo, como si juntara valor para cruzar el mar malo. Soy lo que me nutrió, carne sedimental del pasado. Canto, gimo, en silencio. Mi palabra no sale de mi garganta, solo me valgo de mis manos anzuelo. Escribo, leo lo que fue escrito antaño en los pliegues del barro. Flexiono las muñecas, me esfuerzo, me preparo, arma. El jaguar azul llegará. Gracias. Bueno, antes que nada y antes de despedirme, muchas gracias a la gente de Biblioteca Nacional, al querido amigo Diego Antico, a Emiliano Ruiz Díaz. Hace mucho tiempo que me invitan a colaborar con ellos y es un espacio que defiendo como mío y es un espacio que tenemos que defender todo como nuestro, porque lo es. Abrazos y bueno, que disfruten de lo que queda de la feria, que es buenísima.